En el especial del día de hoy conocerán a partes de la historia del glorioso Once Andino, narrada por algunos de sus protagonistas. Pónganse cómodos y sean bienvenidos a este programa especial, a esta reseña histórica, donde seguimos demostrando que somos la televisión de los andinos y somos comunicación para todos. ¡Once Andino! Desde el estadio Manuel Ramírez Villegas, del municipio grande, departamento de Antilla. El fútbol en Andes tenemos que empezar por contar que lo empujó, lo ayudó a crear esa afición y esa goma, la realización del primer campeonato del mundo de fútbol, que fue en Uruguay en 1930. A partir de ahí vino el Mundial de 1934, que se realizó en Italia, y luego el Mundial de 1938, que se realizó en Francia. Eso contribuyó a que se fuera creando la fiebre del fútbol en Andes, y fueron precisamente los hermanos Aramburu. El primer equipo de fútbol que hubo en el suroeste fue el de aquí, de Andes, porque mis tíos y mi papá vivían en Medellín. Ellos se fueron a Medellín y allá comenzaron a jugar fútbol en equipos de Medellín. Entonces venían mucho aquí y comenzaron a motivar a la gente para formar un equipo. Era mi tío José Luis, Juan José, Antonio, y mi papá era Ignacio. Ellos solamente 4, con un señor Gustavo Hernández, los Bustamante, los Ochoa, que eran, pues, que a mí me tocó conocer esas familias en mi niñez. Ellos fundaron el equipo y comenzaron a jugar con muchas dificultades para ir porque no había transporte. Inclusive de aquí a Medellín, primero hicieron la carretera de aquí a Bolombolo y uno tenía que coger el tren. Y entonces ellos, para ir a otra parte, eso era una lucha. Eso viene de la familia, primero del hijo de Mario, del cura Burgos. Mario Burgos. El cura Burgos era un entrenador. Le decían cura porque mantenía de una bufanda. El hijo era como muy plaga, como llamamos nosotros. El papá lo trae para el seminario o internado que era el Liceo Juan de Dios Uribe. Él allí le da por formar un equipo de fútbol y lo saca a jugar en el Tierrero Pedrero, que era en ese tiempo al lado del liceo, porque el fútbol en Andes nace en el barrio San Luis, al lado del Liceo Juan de Dios Uribe. En esa década del 30 al 40, estamos hablando de don Eliseo Arredondo, que en la época lo apodaban Chelo, Mario Ochoa, Tiberio Escobar, Jaime Mejía, Arturo Bustamante, Antonio Aramburu, Gustavo Hernández, Juan José Aramburu, Ignacio Aramburu, Bernardo Pareja, Joaquín Ochoa y don Alfonso Coco. Ellos se hicieron acompañar de 3 madrinas, que eran de las mujeres más bonitas que habían en el municipio en esa época. Estamos hablando de Inés Gómez, de Pepa Izaza y de Leticia Cañas. Fue así como se inició real y oficialmente la época del Once Andino en Andes. Esa época no duró sino 10 años, de 1932 a 1940, cuando arrancó la Segunda Guerra Mundial, porque la Segunda Guerra Mundial paralizó todas las actividades en el mundo, todas, las comerciales, las científicas, las deportivas. Entonces todo se acabó durante 10 años. En esa época de esos 10 años no hubo fútbol en Andes. Ya arrancó en 1950, cuando se hizo
El siguiente mundial, que fue en el Brasil, ya sí se empezó a revolucionar verdaderamente la fiebre del fútbol en Andes. Ya aparecieron otros protagonistas que eran los hermanos Mejías, William, Otoniel y Gilberto. Y aparecieron otros personajes como Mitón Restrepo, Fidel Sierra, hermanos Octaviano y Manuel María Ruiz, Jairo Acevedo, Oseas Ochoa e Iván Escobar. A ellos había que agregarles 2 o 3 jugadores más de la época que no aparecen en ninguna foto, pero que igualmente llegaron a ser muy importantes dentro del contexto del fútbol andino, como era el famoso Aníbal Echavarría, que lo llamaban Negri, o Bernardo Arias, que lo llamaban Huesito. Entonces fue una época enmarcada dentro de un fútbol grandioso, de mucha calidad, pero de mucha pobreza, porque en esa época no teníamos mecenas, no teníamos patrocinadores, había muy poca plata para patrocinar el fútbol, y más que en esa época Irene ya empezaba a aparecer mucho dentro del ámbito municipal, algunos vicios como la marihuana, las pastillas, el licor. Entonces, simplemente el fútbol lo tomaban como una entretención propia de la época, propia de muchachos, de jóvenes, que necesitaban tener algo de recreación y que las autoridades municipales de la época no tenían con qué brindársela. Y en esa década del 50 al 60 también empezaron a despuntar en el fútbol de Andes algunas personas muy conocidas como Jorge Vázquez, Rodolfo Tamayo, Lázaro Aramburu, que fueron nutriendo el equipo del que hablábamos anteriormente, el equipo de 1952-53, donde aparece Fidel Sierra y los hermanos Octaviano y Manuel María Ruiz. Entonces, de ahí tendríamos que empezar a hablar más concretamente de lo que fue la época, pienso yo, más prolífica del fútbol andino, en donde apareció ya la calidad y la cantidad, que fue la época de 1950 a de 1960 a 1970. Ahí aparecen ya muchos jugadores: Beto Restrepo, Pedro Pablo Franco, Gildardo Sánchez, a quien llamamos Guagua, Gilberto Mejía, Ciro Valenzuela, Augusto Agudelo, Juan Ignacio Aramburu, ya este era hijo de Juan Ignacio Aramburu, Orlando Olaya, Alberto Zapata, Juan Clímaco Ramírez, Tonina. Aquí toca hacer un paréntesis, porque para mi concepto, y creo yo que el de mucha gente que tuvimos la fortuna de ver jugar fútbol a Tonina, Tonina era un hombre de talla mundial, el mejor futbolista que haya producido Andes en toda su historia. Se llamaba Juan Clímaco Ramírez. Era un defensor central, comparable con otros ídolos como Frank Beckenbauer o Roberto Perfumo en la selección de Argentina, porque era un hombre de una calidad impresionante. Adolfo Arango, el Flaco Arango, que es el papá de Óscar Arango, uno de los entrenadores de la selección de Andes. Juan Álvaro Vallejo, famoso por su apodo de Huevito. Orlando Bermúdez, Molano. Héctor Villa, de San Pedro, que era portero. Alberto García, que también era portero y lo apodaban Cascarillo. El doctor Carlos Chape, que trabajó muchos años aquí en la calle del Medio en Andes. El Gago Bermúdez. Mucha gente pasó por estos equipos, demasiados. En este momento es muy difícil
pues se hace muy difícil, muy complicado recordarlos a todos. Una figura pero excelsa era el Mono Tonina. El Mono Tonina era un jugador fuera de serie. Inclusive lo llevaron él estuvo entrenando con Nacional, pero él era una persona muy dedicada a la mamá y a la familia porque eran muy pobres. Y entonces le parecía que se iban a morir de hambre, aquí pero exagerando, si él no estaba y se vino. Y era un jugador que tenía todas las condiciones, que yo no, he visto muy poquitos jugadores como él. Y yo jugué en la Primera del Valle con jugadores muy importantes que fueron al profesionalismo. Pero él tenía un defecto, que él no se cuidaba físicamente. Él llegaba a un partido y lo daba todo, pero ya lo notaba uno casi muerto. Pero en ese tiempo éramos un grupo, por ejemplo, yo me pongo a ver el 70, el 80. Éramos un grupo como tan completos, tan buenos, que ahí no había uno que decir este es el mejor, aquel es el mejor. No, éramos todos como una familia, una unión. Y yo vengo a Sabote y me paro los pelos a punta, pero uno de todas maneras agradece el reconocimiento de los compañeros, pero yo igual digo de ellos lo mismo. Éramos un gran equipo, bueno. De esa época nosotros era toque, buen fútbol, excelente fútbol. Para mí es un orgullo decir que participé en la selección de Andes. Los seleccionados éramos una familia, conformábamos un grupo de amigos y de familia al mismo tiempo. Ser de la selección de Andes y haber tenido ese privilegio con técnicos locales como don Leonel, con técnicos de afuera como Álvaro Puntilla Muñoz, como don Efraín, que no le recuerdo el apellido, pero también fue una persona que nos acercó y nos ayudó. O sea, estar en esa baraja, en ese grupo de jugadores y pertenecer a ese equipo, eso fue emocionante, es de las etapas lindas que recuerdo de mi vida. El Once Andino, un equipazo. Ese fue el que despertó el fútbol en Andes, la pasión del fútbol, la emoción del fútbol y el cariño hacia el fútbol en el municipio de Andes. Y con muy poquitos años, 16 añitos, fui convocado a la selección Andes. Imagínense, a la selección de mayores de Andes, imagínense el orgullo, la felicidad, la satisfacción enorme, grandísima, porque era la máxima aspiración y la habíamos conseguido y la supimos representar con lujo de detalles. Yo estudiaba en el Juan de Dios Uribe y ahí teníamos el equipo del colegio. Salíamos mucho a los pueblos y entonces en el año 62 me llamaron al Once Andino, ya porque yo había jugado en el juvenil. En el juvenil, muchachos de 15, 16 años, en los cuales estaba Oscar Hernán Orrego, Pedro Pablo Franco, Molano y otras personas que ya creo que el único que vive de esos es Molano. Y ese equipito era muy bueno, entonces nos llamaron a varios de ahí para integrar el nuevo Once Andino que ya entró en una renovación tremenda. Comencé a jugar en la juvenil y luego subí a la juvenil del Once Andino y a los 17 años ya jugué en el equipo principal de la selección. Ese pueblo era lleno, plagado de grandes jugadores. Y es que imagínense, Julián, que habían el torneo intermunicipal de Andes y salían 12 equipos. Por Dios, en un pueblo salir 12 equipos. Eso es mucho decir. Por Dios. Hoy en día sale, pero porque la cantidad de... Claro, pero en ese entonces salir 12 equipos y esos equipos, y esos equipos con esos jugadores, era emocionante. Yo recuerdo eso, uno por ahí dicen los psicólogos, los que saben que le regañan a uno cuando dice uno que es que todo tiempo pasado fue mejor, que uno no se debía pegar. Bueno, eso fue lo que vivimos, lo que nos tocó. Y yo personalmente lo gozo, lo disfruto recordando esos viejos tiempos y recordando con quienes participé, con quienes estuve, quiénes fueron mis compañeros, con quienes peleé, quienes me reventaron, a quienes reventé. Todo eso es emocionante, Pero aquí hubo jugadores muy buenos que eran de otra parte, que jugaran muy poquito porque se estaban un año, entonces no se alcanzaban a anotar, como el maestrico Álvarez, Gustavo Álvarez, que era el mejor jugador de Segovia. Yo no sé si es el papá o el tío de Leonel Álvarez, ¿sí? Y vino gente internos como
que eran jugadores muy buenos. En Anclares, que le decían Uramita, Ciro Valenzuela, jugadores de otra parte. Y ahora no, como no hay internado, entonces ya la gente toda es de aquí. Le digo que la mayoría de jugadores que salieron de San Pedro y muchos de acá del pueblo empezamos en La Manguita y detrás de la casa de Mazo, que todo el mundo conocía a Mazo en San Pedro, y es al frente del comando y el parque, en toda esa mitad hay una quebrada, ahí había una canchita. Entonces cuando no jugamos en La Manga, jugábamos en esa canchita, o si no nos íbamos para La Manga de la Batea, que era para arriba como para salir para la quebrada arriba, el cual nos decían que no subiéramos por allá porque salía la momia, yo no sé qué, que el sin cabeza, y de miedo no subíamos, entonces bajamos a jugar a La Manguita o ahí detrás de la cancha de la casa de Mazo. Yo era mi familia muy pobre y yo tenía que estudiar y salir a trabajar después en vacaciones, y yo tenía que salir a trabajar, entonces me quedaba muy poco tiempo para practicar deporte. Sin embargo, yo salía a La Manga de San Pedro y ya jugábamos los partidos. Y ahí fue cogiéndole el amor al deporte. Inclusive con Gildardo Sánchez, la guagua, íbamos a San Pedro, a la Manguita de San Pedro. Allá no había escenarios en antes, absolutamente nada, fuera de la cancha, entonces nos quedaba muy lejos. Entonces íbamos allá y cuadrábamos unas guaduas ahí, jugábamos en esa época. Y de ahí, cuando ya en el colegio se hicieron interclases. Y en los interclases ya se conocía a la gente que sabía jugar. Y había gente que era muy rústica para jugar, pero había que ponerlo para completar los equipos. Yo tenía 16 años y me llamaban al Once Andino y llegué de centrodelantero. Yo era el que hacía los goles en el colegio. Entonces yo era el centrodelantero y el que tapaba era un muchacho, Alberto García, y se fue a vivir aquí. Entonces el equipo se quedó sin portero. Entonces uno de los líderes se llamaba Humberto Restrepo, Beto, le decían, que era el líder con el mono Tonina. Entonces le tocó tapar y pues, hacía falta en la defensa. Entonces me dijeron, en ese tiempo el técnico pasaba como a un segundo plano y los líderes del equipo eran más o menos los que influían, y me dijeron, o juega de portero o no vuelve a jugar en el equipo. ¿Sí? Entonces me pusieron de portero y me fue muy bien, afortunadamente. Juan Ignacio Aramburu tuvo una época fugaz y fue a prueba, creo que al Cali, pero al Cali porque fue a entrenar con tenis, un entrenador argentino lo sacó del equipo. A mí no me tocó sino un campeonato intermunicipal, que se jugó, las eliminatorias se jugaron aquí. Y en ese tiempo muy poquitos, solo existían realmente Jardín, Bolívar y Andes. Betania no tenía fútbol en esa época. Támesis, que fue campeón al tiempo intermunicipal, que me aterré yo cuando lo vi, el equipo era muy regular. Nosotros fuimos y los paseábamos muy fácil y después resultó campeón, o sea que trabajaron muy bien. Y de resto no había equipos casi en los pueblos. Yo jugué con este muchacho que le dicen Nando Vieja. Ese muchacho en ese tiempo era un deportista pues muy completo. Él jugaba de arquero, jugaba de defensa, jugaba de delantero y en todos los puestos rendía. Yo no me creo, pero a mí me rendía en cualquier puesto. A mí me rendía cualquier puesto. Don Leonel mismo decía, si no tengo marcador de punta, ahí lo tengo. Si no tengo un bar central, ahí lo tengo. Si no tengo portero, ahí lo tengo. Si no tengo un medio de creación, ahí lo tengo. Si no tengo un puntero izquierdo, ahí lo tengo. Un puntero derecho, ahí lo tengo. Y a mí, yo jugaba en todos los puestos y en todos los puestos rendía. Por eso me fue bien a mí en el Once Andino. En el tiempo que yo jugaba, hay una diferencia con el fútbol de ahora. Que en el tiempo que yo jugaba, siempre jugaba líbero y stopper. Entonces, generalmente, a mí me gustaba mucho jugar de líbero, porque es que el líbero prácticamente es el barredor o la escoba que llamamos. Y entonces,
yo tenía muy buen físico y entonces yo siempre salía a hacer los cierres y a guardarle la espalda a los compañeros. Y siempre se jugaba 3 o 4 metros más atrás de los otros 3 compañeros. Entonces, yo considero que ese fútbol antes, yo siendo entrenador, yo aplicaría ese sistema de juego. Porque yo considero que el líbero siempre va a tener una ventaja sobre los delanteros que saque el otro equipo. Yo no me paraba en ningún momento. Yo era para arriba y para abajo. Hasta muchas veces regañaba a jugadores porque perdían el balón y se quedaban parados. Entonces los que chupábamos eran los defensas, que nos venían en ese tiempo se jugaban 3 en la defensa y 3 adelante. Se venían 6 jugadores contra nosotros. ¿Entiendes? Entonces yo los regañaba muchas veces a Jairo Toro, que era muy buen jugador, pero la perdía y se quedaba parado. Y eso no es bueno. Y esculcando en un poco de fotos me encuentro esta reliquia. Este equipo que tengo aquí en mis manos es una disidencia que le montaron en la época al Once Andino. ¿Por qué razón? ¿Por qué lo llamo disidencia? Porque todos no cabían en el Once Andino. Entonces un amigo al que llamamos Gabriel Descuadrado se dio a la tarea de patrocinar un equipo paralelo al Once Andino. Por eso aquí aparecen jugadores como Humberto Rabe, Edilberto Restrepo, a quien apodamos Cheta, aparece Tonina, Luis Fernando Osorno, que era estudiante del colegio aquí, luego fue profesor, muchacho Edilberto que llamamos Mi Diosito, Gildardo Guagua, Augusto Agudelo, Gilberto Mejía, Raúl Sierra, Ciro Valenzuela, aquí aparece Molano, este es un muchacho de Uramita que se llamaba Jorge Enrique Nanclares, era interno también aquí en Andes, jugaba mucho fútbol, le decíamos Uramita, Oscar Hernando Rego y Huevito. Conforma Jaime Vázquez un equipo llamado la Juvenil Plazuela, entonces ahí empieza la juvenil. Después cuando Jaime Vázquez deja de formar el equipo, nos coge Fabio Castañeda. Fabio Castañeda jugó en la selección como portero y en el Independiente de mi papá como jugador. Mi papá llega a Andes y forma el Independiente, la competencia del Once Andino, donde se dan muchos choques futboleros, pero ese Independiente lo tenía antes don Gabriel Descuadrado, que era el dueño de los teatros en Andes y era portero. Bueno, mi primer equipo fue la Juvenil Plazuela. Aquí jugó Jaime Vázquez con nosotros y el entrenador era Fabio Castañeda. Luego pasé a un equipo que se llamaba el Independiente. Ahí eran señores, muchachos mucho mayores que yo, y eran los mejores de la época, que eran Elkin Ruiz, Boquerrata, Albeiro Toro, Mantequillo, Antonio Pala, Fabián Gil, Roberto Rabe, Pico Rego, Fernando Toro. Tuve la oportunidad de nacer futbolísticamente en la Juvenil Plazuela, pasar a la selección del colegio y de la selección del colegio a la selección de Andes, con una juventud o con un grupo de profesionales del fútbol, personajes del fútbol de Andes que desafortunadamente no tuvimos la oportunidad de llegar al profesionalismo. No entiendo por qué, porque las condiciones técnicas, físicas, el futbolista que había en Andes era de unas condiciones inigualables y desafortunadamente no llegamos, solo llegó Juan Jairo, pero jugadores como Alfonso Taborda, jugadores como Sigifredo Ortiz, Carlos Alberto Restrepo Henao, el arquero, o sea, Luis Fernando Montoya, Largacha, jugadores de unas condiciones indiscutibles
y no llegaron al fútbol, solamente llegó Juan Jairo al profesionalismo. Afortunadamente tuve unas condiciones muy especiales, técnicas y físicas para poder llegar al fútbol profesional colombiano, que es un fútbol muy exigente, de alta competencia, donde se requiere tener mucho estado físico, mucha habilidad, mucha destreza, mucha fuerza, aparte de las condiciones humanas, que es mucha actitud, mucha entrega, mucha voluntad y mucha disciplina. Arranqué jugando en un equipo que éramos todos unos sardinos de 13, 14 años, que se llamaba Juvenil Plazuela. De ahí empezamos a integrar la selección del Colegio Juan de Dios Uribe, que nos dirigía el señor Leonel Ramírez. Luego de ahí, en el año 77, la mayoría de los integrantes de esta selección del colegio pasamos a integrar el Once Andinos, dirigidos también por el mismo señor Leonel Ramírez. El inicio de Juan Jairo Galeano en el fútbol andino se resume en que era un pelado, un niño, buen estudiante, buen hijo, muy disciplinado, muy organizado, y empecé ya desde los 5 o 6 años a tener uso de razón, a darme cuenta que tenía condiciones y habilidades para cualquier deporte, porque tenía la facilidad de hacer atletismo, de jugar ajedrez, de jugar voleibol, basquetbol, fútbol, natación, de ser aventurero, de ser un pelado despierto, un pelado piloso. Y empecé a darme cuenta que tenía condiciones para todos los deportes, pero especialmente para el fútbol. De ahí que me fui metiendo con mis hermanos, especialmente con mi hermano Guillermo León, que es muy famoso en Andes por su gran condición de jugador de fútbol, que le decían Nené. Me fui pegando a él y él me llevaba a los partidos, me llevaba a la cancha, me llevaba a los entrenamientos, hasta que fui despertando y me fueron metiendo a equipos del colegio, de los intercolegiados, después de equipos de selección de Andes infantiles, juveniles, después equipos de los interbarrios en el mismo pueblo, donde hacíamos torneos muy interesantes, con la Juvenil Plazuela, de manera que me fui perfilando de 12, 13, 14 años, fui ya cogiendo un cuerpo de atleta, un biotipo de un jugador alto, con condiciones técnicas yo creo que aceptables para empezar a ir perfilándome, hasta que di el salto al fútbol de mayores de la selección de Andes, convocado por don Leonel Ramírez, aquel gran maestro deportivo, social y cultural que tuvimos en Andes, un ejemplo de vida para todos nosotros los jóvenes de esa época, que él fue el que ya me orientó, me ubicó, y pude tener muchas experiencias con él, muchos aprendizajes con él, y ponerlos en práctica para poder tener un ascenso vertiginoso y rápido en el fútbol antioqueño. Que ha sido un hombre de creación. Hay falta que se va cobrando por parte de la Defensa Independiente. El Pelusa va conquistando juego, levanta un globito, aparece Galeano. Fondo que le concede algo de la aprobación de María. Me dio en esta pinta que hizo hace poco la impresión que es otro por falta. No sabemos si falta era el límite para llegar a la línea. Pero una de las bases para ese Once Andino era el seleccionado del colegio, pero convocaban a todo el pueblo, los jugadores interesantes que tuvieran capacidades, los convocaban al estadio a presentarse y ahí seleccionaban quienes quedaban conformando dicho Once Andino. En una foto estoy
como un pelado gomelo ahí vestido al lado del Once Andino, a un ladito, donde hay tremendos jugadorazos. Está Iván Mendoza, un puntero derecho que le da muy duro al balón. Está Carlos Alberto López, un crack de cracks. Hablamos también de Luis Fernando Montoya, que le decían la Argacha. Ese muchacho era bajito, muy musculoso y con una potencia para pegarle al balón muy buena. En ese tiempo también jugó un muchacho que le decían Boquerrata. Él era de unos Tabordas, que fue una generación donde todos eran varios hermanos y todos eran muy buenos jugadores. Pero sobresale ese Boquerrata porque él tenía como un problema en los ojos, lo que decimos que era como visco. Y entonces él miraba para allá y cuando él miraba para allá era porque tiraba el balón para otro lado y eso despistaba a cualquiera. Un mediocampo como el Mico Vargas, Darío Morales, La Argacha, Aníbal Correa, Carlos Alberto López, o ver jugar un puntero como Gustavo Sierra, eso era deleitarse, eso era un deleite. Y jugar en un pedrero, en un pantanero, es tanto a nosotros mismos nos tocaba en una carreta con una pica, una pala, echarle la tierra a los huecos de la cancha. Nosotros nos tocó llevar las piedras para que hicieran las primeras tribunas que se hicieron en la cancha. Lo que nos tocó jugar a nosotros, la cancha, esa misma cancha fue un depósito en no sé en qué momento de escombros, de demoliciones del mismo colegio, de transformaciones. Y había que ver el estado en que salíamos a jugar. Usted con los guayos tenía que empezar a sacar piedras y piedras en las que uno caía y salía con las rodillas rotas, con la cabeza rota de todo, porque era un terreno completamente plagado de piedras, de escombros, de todo, de desechos de toda clase. En cambio hoy en día estos muchachos, por Dios, les ponen semejantes espacios, semejantes terrenos para jugar. Facilísimo, facilísimo. No podemos, de ninguna manera, sería un atentado contra la memoria y contra la gratitud dejar de mencionar a las personas que hacían posible que esos equipos funcionaran. Y para ello tenemos que hablar de don Leonel Ramírez, que fue realmente el entrenador que más lustre le dio al Once Andino en esas épocas en que ya empezamos a figurar a nivel departamental e intermunicipal. También hay que hablar de don Eduardo Cardona y de don Fabio Vélez, que también fueron técnicos del Once Andino. Es que el entrenador de nosotros hasta la última, uno que llamaban Gabriel Restrepo Descuadrado, que había jugado en la primera en Antioquia. Y me tocó los inicios de Leonel Ramírez. Cuando Leonel llegó, afortunadamente, yo creo que cambió el fútbol en Andes con la llegada de Leonel por lo siguiente. Él era una persona, le gustaba mucho la disciplina. Y el Once Andino era talento, pero mucha indisciplina. Entonces, por eso no progresaba. Entonces, él marcó yo creo que marcó una historia de Leonel en el cambio del fútbol andino. Y don Leonel decía, a mí no me gusta tener marihuaneros en el equipo. Mas, sin embargo, habían varios marihuaneros en el equipo que por su calidad de futbolistas, él se hacía el bobo. Él se hacía el bobo y los admitía en el equipo. ¿Por qué? Porque eran personas muy esenciales para el funcionamiento del equipo. Personas que nadie es imprescindible en un equipo de estos, pero yo pienso que para él eran imprescindibles en el momento. Don Leonel, pues, los que eran así como, digámoslo así, francamente, como que los viciosos, como que no le cuadraban mucho, le respetaban mucho ese criterio a don Leonel y después pues que el vicio no podía ir confabulado con el deporte. Don Leonel era una persona, un temperamento 100% alto, pero era un maestro para la disciplina. Yo le aprendí a don Leonel la disciplina en el fútbol.
que aprendí que el que trabaja le da resultados, el que no trabaja no tiene resultados. Él fue el entrenador prácticamente aquí de toda la vida, porque como él era profesor, entonces generalmente no contrataban entrenadores en ese tiempo, sino que generalmente los seleccionados del pueblo los tenían los profesores de educación física. El entrenamiento en esa época era de mucha disciplina, Irene. En esa época con don Leonel eso era el que entrena juega y el que no entrena no juega. Y si no lo hacía bien, se iba para afuera. Y habían otros que estaban ahí esperando el turno para ingresar. Era muy duro, sobre todo la preparación física. Pero gracias a eso nos iba muy bien. Con don Leonel el entrenamiento era muy físico. Era de mucha resistencia, de mucha fuerza. Era muy poquito el fútbol que se hacía. Generalmente, si mucho, 1 o 2 veces fútbol en la semana, porque él todo lo basaba era en la resistencia más que todo. Aunque don Leonel era también pues, muy agrio hasta con los árbitros y todo, pero llevábamos una relación y yo cuando don Leonel se enojaba conmigo que por tal cosa, tal jugada, yo muchas veces ni le paraba bolas, porque uno si se pone como árbitro, como central, hay un partido y a pelear con los jugadores y con el entrenador, está uno llevado. Es que él vivía plenamente eso porque él era muy responsable, es que la responsabilidad era que... Y él sufría en los partidos, a uno le parecía que se iba a morir. Ese, sí, Leonel era... Y con ese temperamento, no, era bravísimo, pero eso fue lo que necesitó el equipo. Eso se necesitaba. Una persona exactamente así. Yo tengo una anécdota muy brava con don Leonel Ramírez. Don Leonel Ramírez, mucha gente me atribuye mi fracaso futbolístico a mi temperamento, mi fuerte temperamento. Yo fui una persona en mi vida, creo que de 300 expulsiones. A mí me expulsaron. Yo he tenido expulsiones al segundo de haber empezado un partido. He tenido expulsiones a los 5 minutos, he tenido expulsiones en todos los momentos. Y una vez don Leonel Ramírez, a quien recuerdo con aprecio, con mucho cariño lo aprecio, porque fue un hombre disciplinado que quiso eso del deportista andino, que fuéramos disciplinados, juiciosos, estudiosos. Él siempre procuró por eso. Pero él, como era tan rígido, una vez me metió, estaba de suplente, me metió a jugar y me advirtió, me dijo, no te vas a hacer sacar amarilla siquiera, no te vas a hacer sacar. Y yo entré al partido e inmediatamente hice gol. Y cuando hice gol me lo anularon y yo expresé una vulgaridad y el árbitro me sacó amarilla. Y el árbitro me sacó amarilla y don Leonel ahí mismo me cambió. Yo me fui para el campo, para la banca y le increpé y le dije de todo y por qué me había sacado. Y él no aguantó y se levantó y vino y me dio un recto de derecha. Me dio en la boca don Leonel Ramírez. Eso fue un escándalo completo. Eso fue un escándalo completo con las directivas del colegio y de todo, porque yo jugaba ya en la selección del liceo. Y eso, imagínense, un entrenador, profesor del colegio y que tenga semejante gesto con un estudiante, con un jugador, eso era inapropiado completamente. Pero bueno, pasó, esa anécdota tengo con ese viejo que lo recuerdo, lo llevo en el alma, porque la disciplina, el amor, el entusiasmo, la forma como lo recibía uno, con su rudeza, con su dureza, pero siempre procurando porque nosotros fuéramos lo mejor. Leonel Ramírez, cuando yo estuve en la selección liceo con él 6 años, él fue mi maestro en el fútbol. No digo que yo fui un crack porque no lo fui, como los otros, porque uno tiene que admirar el que juega. Yo fui gambeterito, veloz. Me gustaba era la gambeta y la velocidad. Y por la izquierda, yo fui puntero de raya y por eso don Leonel me tenía. Esa anécdota la he contado infinidad de veces porque me parece simpática y un recuerdo como un homenaje para un viejo que quisimos mucho. Yo sé que la juventud andina adoro ese viejo. Leonel Ramírez era una persona muy rígida, pero eso nos llevó a nosotros a que fuéramos disciplinados. Era muy disciplinado y todo. Él no tenía la experiencia como técnico,
pero como persona era una gran persona. Tenía un corazón, era un tipo muy noble que no podía ver a nadie con hambre, con necesidad, porque le colaboraba ahí mismo. Y eso nos sirvió para nosotros salir adelante. Ese señor fue un padre para mí y para muchos de los muchachos antiguos. De él aprendimos mucho. Era muy rígido y muy estricto en todo. Y nos dedicó una disciplina muy bacana. Por ejemplo, nosotros llegamos a esta cancha, esto era un lodazal, llegamos a las 5:30 de la mañana a entrenar y salíamos a las 7 para venir al colegio a las 8. Y no era aquí buseta ni nada, el que más trotara para la casa y volver. El fútbol andino tiene mucho que agradecerle al señor Leonel Ramírez, puesto que era un profesor con mucha disciplina, nos exigía mucha disciplina, mucho entrenamiento, muy drástico. Nos exigía demasiado a todos y en base a eso todo el mundo le cogimos cariño y respeto futbolísticamente, no solamente en el municipio de Andes, sino a nivel del suroeste. Yo le aprendí a don Leonel la disciplina en el fútbol. Le aprendí que el que trabaja le da resultados, el que no trabaja no tiene resultados. Don Leonel era una persona pensante. No era muy táctico, pero era un hombre fuerte en el sentido de preparación física. Y nosotros cogíamos los equipos en físico y los acabábamos. Porque ¿cuál de todos corríamos más? Sí, en ese tiempo la mayoría de equipos se basaban mucho en el estado físico, porque uno tenía que estar muy bien preparado. Uno, por ejemplo, los torneos intermunicipales, los equipos eran tan bien preparados que uno terminaba los partidos y uno podía seguir jugando. Y uno, por ejemplo, cuando tenía que entrenar, uno entrenaba y muchas veces, si le resultaba otra recocha para jugar enseguida, uno se metía a jugar. Pues era como la goma y yo creo que eso es lo que necesitan todos los jugadores, como esa pasión por el deporte. Don Leonel fue el maestro de maestros para sacarnos del fútbol. Unos llegaron, ese fue JJ Galeano. Otros no llegaron porque no quisieron, porque don Leonel los puso como una cuchilla y tenía buenas relaciones con Marroquín, con el Tucho Ortiz, con esa gente. Jugadores como Alfonso Taborda, jugadores como Sigifredo Ortiz, Carlos Alberto Restrepo Henao, el arquero, o sea, el Luis Fernando Montoya, Largacha, jugadores de unas condiciones indiscutibles y no llegaron al fútbol, solamente llegó Juan Jairo al profesionalismo. Me gusta reconocer que si alguien debió haber llegado al fútbol profesional colombiano, fue unos ejemplos muy claros de jugadorazos que hubo en Andes, con mayores condiciones y 1000 veces mejores jugadores que yo. El caso de Guillermo León Galeano, que le decían Nené, mi hermano, que él era verdaderamente el mejor jugador que había en Andes en esa época, al lado de Largacha, jugadorazo que estuvo probándose en Medellín conmigo para la selección Antioquia, Avispa, jugadorazo, Jairo Toro, Marita, el mismo Humberto Posada. De ahí para atrás había unos mayores con muchas condiciones que debieron de haber sido jugadores profesionales mayores que yo, pero con unas condiciones impresionantes. El caso de Luis Fernando Cadavid Nando Vieja, el caso de Raúl Sierra, jugadorazo, el caso de Molano, también un excelente jugador que pudo haber llegado al fútbol profesional colombiano, de manera que hubo 10, 15 o 20 jugadores con mayores condiciones que las que yo tenía, pero que infortunadamente la vida no les dio esa felicidad y ese orgullo de haber estado en el fútbol profesional colombiano. Yo digo que yo era el de todos estos que les he mencionado, el de menor condición, pero era el más disciplinado, el más ordenado, el más responsable, el más sano. De ahí que todas esas condiciones humanas pues coayudaron para que yo llegara y diera el salto al fútbol profesional colombiano, porque no se trata solamente de ser un buen jugador,
se debe ser un jugador integral con muchos valores para poder llegar a triunfar en el fútbol. Solo en 1976-77, a partir de ahí empezamos en las selecciones del colegio, y cuando él llegó a la selección de Andes, que solamente jugó un año, porque ya al año llegó lo llevaron a Medellín a jugar a la selección Antioquia, entonces solamente fue en el 79. Ese fue el gran año de Juan, que le sirvió para el lanzamiento. Fue una persona que hizo 30 goles en el campeonato intermunicipal y 28, 29 goles en el Interbarrios de Andes. O sea, en ese año Juan Jairo hizo casi 50, 52 goles creo que fueron. Impresionante el récord. Eso le sirvió de trampolín para llevarlo. Mientras que yo no tuve esa oportunidad, ese ofrecimiento de nadie, simplemente me limité a jugar y a aparecer, a figurar dentro del fútbol andino. Yo diría que JJ tenía muy buenas capacidades futbolísticas, en especial tenía una especialidad en el cabeceo. Era la mejor cualidad que tenía. Tenía estatura y muy buen cabeceador. Inclusive en el partido de la selección Antioquia les hizo los 2 goles del seleccionado Andes. Siendo suplente, lo entraron al segundo tiempo y le hizo los 2 goles a Antioquia. Ahí fue donde lo convocaron. Como persona, excelente. JJ era un cliente limpio y le puso ganas, le puso voluntad, no le dio miedo, se fue a, digámoslo, hay mucha gente dice, no, ¿qué tal? JJ se fue a sufrir a Medellín allá. Y llegó y ha sido uno de los únicos jugadores que de Andes, decir que pasó por la selección de Andes, pasó por la selección Antioquia, la selección Colombia, fue campeón de Copa Libertadores. Ese es el hombre insignia del fútbol en Andes. Antes de él había estado Tato González también en Nacional y en la selección Colombia. Pero yo era un jugador de área, un jugador con condiciones para definir, con condiciones para ir al cabezazo, muy fuerte, un jugador muy colectivo, muy asociativo, de manera que tenía muchas cualidades por las que fui seleccionado por grandes técnicos a nivel nacional. JJ es una persona muy disciplinada, que ese sabía dónde estaba parado y ese no le dio rienda suelta al libertinaje, a la libertad por ahí, sino que concentrado en lo que iba a hacer. Yo, por ejemplo, tengo una anécdota muy linda, que es una lección humana, un ejemplo de vida humano, que es... Nosotros éramos una familia de bajos recursos económicos y Guillermo Nené y yo jugábamos en la selección de Andes y solo teníamos un par de guayos, entonces los teníamos que compartir y muchas veces él era el titular y para que yo jugara, entonces tenía que salir él, me prestaba los guayos y yo poder entrar. Es una historia de vida muy linda porque muestra pues, la humildad, muestra el esfuerzo que había que hacer en esa época porque no había recursos. Es una de las anécdotas más lindas que recuerdo. Porque JJ es mi amigo y lo estimo y lo quiero porque fue juicioso, sano, buen estudiante, buen compañero, pero JJ le pusieron los pies en la cabeza, porque todo lo que le mandaban por ahí era gol fijo. Era gol fijo. En los interbarrios la mayoría quedó el goleador. En un partido, es tanto, y perdone que me le devuelva, en un partido hizo 9 goles y 6 con la cabeza. Nosotros éramos los punteros. En la selección pasó lo mismo. Ábrale el balón que JJ se encarga de cabeza. Recuerdo un gol que le hice a Jardín allá en su propio estadio, un golazo, una pared muy linda con mi hermano, con Guillermo León, y logré hacerle goles a Jairo Lotero, era muy difícil, y con una pared de desequilibrio espectacular con mi hermano logré hacer ese gol que jamás se me puede olvidar. Jugadores como Felipe Restrepo, como Humberto Marita Sánchez, que eran también jugadores que aportaban cerebros, jugadores de unas condiciones técnicas inigualables y que le servían a Juan para que él fuera el goleador que fue. ¡Está usted, Iván! ¡Está usted! ¡Cuéntese!
Había dos guardianes míos, dos referentes míos, consejeros, apoyos míos que eran Guillermo León Galeano, Nené, que jugaba siempre de titular. Es más, él era el titular y yo era suplente, pero cuando entraba, yo entraba y nos tocaba jugar juntos, pues me buscaba mucho para hacer paredes, para meterme pases en profundidad y para meterme pases para poder hacer goles. Lo mismo Luis Fernando Montoya Largacha, que indudablemente era el bastión, el protector, el apoyo por su fortaleza, por su fuerza y porque era calificado el mejor jugador de Andes y del suroeste en esa época. Pero fui muy sentimental, yo no iba a dejar a mi mamá, entonces yo no... Yo prefería a ella que irme a otra parte a buscar la ilusión que yo no sabía, ¿sí me entienden? Y porque uno tenía que tener unos padrinos muy buenos para llegar allá, y uno no tenía, pregúntele a Juan, había que sufrir mucho, había que aguantar mucho, ¿sí me entienden? Los marcadores eran siempre de 5-0, de 5-1, de 4-3, de 3-3, de 7-2, porque en esa época había gente que eran muy buenos en ese tema de hacer goles. Raúl Sierra y Molano eran unos goleadores impresionantes. Huevito. Había, pues, para hablar de los que yo vi jugar, que recuerdo que me tocó verlos, que eran expertos, eran goleadores natos. A ellos, pues, habría que agregarles otros nombres que han habido de la época más moderna, que se nos haría interminable, pues, enumerarlos. Raúl Sierra era una calidad tremenda. A Raúl Sierra no le podían dejar con el balón a las 18 porque la metía. En Jardín había un jugador espectacular que era 1000 veces mejor que yo, que era Darío Peludo, Darío Rendón, que uno no se explica por qué un jugador de esa talla, casi que una talla internacional, no haya llegado a jugar en el profesionalismo colombiano. En Betania había otro jugador que se llamaba Carlos Arango, impresionante, unas condiciones excelsas de jugador de talla que casi que nacional, porque lo que mostraba era un futuro impresionante y la verdad se perdió. Me está dando la impresión que Arenas está descuidando a Galeano, y Galeano es un hueso duro de roer, dado su estatura. Con el dominio del balón en el Deportivo Independiente Medellín, recoge, juega, entrega para el Paco, de atrás y todo Fuentes. Va botando pelota aérea para que venga a buscar la tangarífera consiguiente el Deportivo Independiente Medellín. Gómez, pasando rápidamente, pero Chicho Pérez, Gómez nuevamente recibe el balón, deja para el Paco Juárez. Era un estadio destartalado, porque tenía una cachuchita en zinc, se había mejorado, se le habían puesto algunas graderías en cemento y la cancha era una cancha en arenilla. Era una cancha mala, un potrero que llamamos, pero ahí se hacían unos partidos de fútbol que, sin exagerar un céntimo, y la gente que me está escuchando sabe que lo que estoy diciendo es verdad, hubo partidos en los que muchas veces las colas para ingresar llegaban hasta donde soy la sede de Aupán, hasta ahí, y eso se llenaba de una manera tal que eran insuficientes las terrazas de las casas vecinas, las terrazas del frente de la cancha, de la parte de atrás, los barrancos, el cañabuzal que había ahí, eso se llenaba de una manera impresionante, porque hay que decir que anteriormente se traían, en esa época del 60 al 70, del 50 al 60, se traían equipos muy buenos, de lo mejor que había en Antioquia, de lo mejor. Aquí estuvo Nacional con un equipo de fútbol profesional, con Ernesto Lopera, con el Chonto Gaviria, con Juan Guillermo, el Memo Vázquez, que llamábamos, Oscar Romero, Cristóbal Yotagrí, Gilberto Osorio, estuvieron jugando en este potrero de aquí. Eso no cabía un alma. Eso hubo gente que se quedó no sé dónde, pero no pudieron ingresar. También hubo una época en el 95 que trajimos el Medellín,
Y aquí se jugó un partido con el Medellín acabando de salir campeón del torneo en Colombia. Entonces, la gente acudía masivamente y venían los demás equipos de los demás municipios, Bolívar, Betania, Jardín. Eso era impresionante ver un partido de fútbol aquí contra Jardín o contra Betania, contra el mismo Bolívar. Los apostadores, entre ellos algunos que ya se murieron y que mi Dios los tenga en su santa gloria, Jorge Salgareño, John Lemus, el papá de Juan Felipe, Gilberto Mejía, todos ellos se bajaban hasta la cancha a decir, muchachos, pongan en las pilas que vean, hay tanta plata apostada, vea, necesitamos ganar el partido. Y todos nos poníamos en la tarea de ganar el partido. Eso sí, como anécdota quedó, nunca nos tomamos un fresco de cuenta de esas apuestas. Y le poníamos todo el amor y todo el cariño. Y era un estadio, era un peladero, como se llamaban anteriormente, era un barranco. Pero ahí se jugó el mejor fútbol que se ha jugado en Andes en toda la historia. En ese tiempo la rivalidad dura era Andes y Jardín. Le cuento que un partido Andes y Jardín, haga de cuenta como el clásico Medellín Nacional, que en la cancha no cabía la gente. Y en ese tiempo que había que pagar para entrar, y a la gente no le importaba dar 1.000, 2.000 pesos para entrar y hacer unas filas allá para entrar al estadio. Y uno cuando salía allá al estadio a saludar la tribuna y todo eso, uno se sentía como superior, como si fuera uno el más importante del pueblo. Pero los clásicos eran clásicos, Jardín Andes era un clásico. Se llenaba esa barranca de el cafetal de Pedrito Cardona, se llenaba la barranca de las tribunas, se llenaban las casas detrás del arco por los lados donde llamamos el Mosco. La cantidad de gente que venía al estadio era impresionante. Cuando los rivales más sobresalientes que más dificultad nos daban y respeto les teníamos, era jugar con Jardín y con Betania. Para ese entonces, en esta primera zona del lado acá, y ya saliendo Jericó, en la otra zona, que es del mismo suroeste, pero nos armaban por grupos. Y las primeras rondas eran las duras con Jardín y Betania, porque tenían muy buenos equipos todos. Con esta anécdota le cuento, de Jardín salimos y nos agarraron a pedrada y le rompieron la cabeza a Luis Fernando Cavi en Andovieja. Con tremendo equipo, con el equipo que teníamos, el estadio se llenaba, era abarrotado y llegaba a Jardín, un equipo con menos jugadores, con menos disposiciones de torneos, armaban un equipo pequeño y venían y esos señores se mataban jugando contra nosotros. Ellos nos veían a nosotros el gran rival y se mataban y no nos dejaban ver. Yo no tuve la oportunidad sino de ganarles una vez por penaltis en un torneo amistoso que ellos arman los fines de año allá. De resto, siempre perdí contra Jardín, siempre perdí contra Jardín. Los grandes clásicos en Andes, en Jardín, era increíble la forma como la vehemencia con la que jugaban contra nosotros y nos ganaban. Creería yo que ese amor, a nosotros nunca nos faltó amor por nuestra camiseta, defendiendo los colores de mi pueblo, pero ellos le metían ese entusiasmo, esa vehemencia y nos ganaban. Nunca tuve la oportunidad de ganarle en el Intermunicipal a Jardín. Entonces todos los partidos que jugábamos contra ellos los recuerdo con nostalgia, porque al fin y al cabo pues me quedó ese sinsabor, esas ganas de ganarle que no pude. Por ejemplo, nosotros le ganábamos a todo el mundo, pero llegábamos donde Jardín, que era pura fuerza, y eso una cosa, y no éramos capaces. En ese tiempo, los dones del fútbol en el suroeste era Jericó, que iba a toda hora al Intermunicipal. Jericó, Jardín tenía un gran equipo, porque ahí jugaba Darío Rendón, Augusto Rendón, jugaba Jairo Salcedo con Millonarios, fue entrenador de nosotros aquí en Andes, poquito, pero fue. Él entrenó Betania y entrenó Jardín. Betania era otro clásico, pero era guerra de guerras, porque cuando nos despedían, las pedradas sonaban en los carros. Otra que nos pasó fue con el seleccionado, con el Once Andino, fuimos a jugar a Bolombolo.
Ambolombolo era una cancha horrible, hoy en día todavía es la misma historia. Un pantanero horrible. Y fuimos y ya nos sacaron la piedra. Ese día le pegaron una pedrada al técnico, al señor Ramírez, y le rajaron la cabeza de una pedrada. Para entonces, el momento del partido fue de susto y de todo el mundo asustado, todo el mundo tirando piedra y de todo. Pero después del regreso y todo, ya lo tomamos de recoche y todo el mundo riéndonos y riéndonos del técnico y de todo lo que nos pasó y toda la historia. Ya lo volvimos recoche y todo, pero en el momento que ocurrieron los hechos fue un poco difícil. Ir a Betania era miedoso, porque desde que uno salía a la cancha empezaban a tirar piedras, y desde que nosotros salíamos teníamos que salir de allá calladitos, o muchas veces terminar los partidos y estar el carro ahí esperándonos, la volqueta, esperándonos a la salida y montarnos y salir de allá porque la piedra rumbaba allá. Y otra cancha muy difícil era la de Salgar. La de Salgar era una cancha que era muy pequeña, era muy estrecha. Entonces ellos ya sabían jugar como con las barranquitas y eso era difícil pararlos allá. Unos enfrentamientos, una afición, una pasión impresionante, los estadios eran llenos, la rivalidad entre estos pueblos era impresionante y Andes tenía un equipazo, pero sin dejar de desconocer que los rivales de los otros pueblos eran muy buenos también. A nosotros siempre nos eliminaba Jardín, siempre nos eliminaba Jardín. Siempre, en los 4 años que tuve jugando en la selección de Andes, siempre nos eliminaba Jardín. Los enfrentamientos con el rival de patio, de turno, que era Jardín, porque Jardín era dirigido por un técnico de mucha categoría como era Jairo Salcedo y con unos jugadores con una columna vertebral que el arquero Jairo Lotero, el central Mario Moreno y el número 9 Darío Peludo, Darío Rendón, que era un equipo de casta y de talla impresionante. Esos son los recuerdos más grandes. Y nos tocó un año y a la vista está que fuimos eliminados por ellos, nos superaron, de ahí que ese sea el recuerdo, no muy grato, pero lo recuerdo con orgullo porque hay que reconocer la superioridad del rival, en este caso de Jardín. Nos dábamos duro, pero quedaba aquí, ¿sí me entiendes? Ya afuera, los amigos. Por ejemplo, me encontré con Darío Rendón, que fue una de las estrellas de Jardín, y ese muchacho era el mejor, era un duro para jugar, muy buen jugador, y peleábamos, nos damos en la cara, y ya nomás, aquí ya éramos amigos. El periódico de la época, El Colombiano, que aquí tengo esta fotico, reseñó ese acontecimiento como algo histórico, y se lo voy a leer textualmente. En un acto sin precedentes dentro de la historia del deporte andino, el seleccionado de Andes acaba de clasificarse a las finales del Campeonato Intermunicipal de Fútbol después de eliminar en las semifinales a sus similares de Jericó y Fredonia en la primera ronda y a Betania y La Pintada, que habían resultado primero en sus respectivos grupos. El triunfo aparece como premio a un trabajo de varios meses al mando del profesor Leonel Ramírez Gutiérrez, a los ingentes esfuerzos del Comité de Fútbol, del cual también es importante hacer reseña histórica. Hacíamos parte de Iván Darío Mendoza, quien les habla, don Espíritu Becerra, que en paz descanse, don Antonio Aramburu, don Jorge Sierra y don Hugo Arango. Noé Pareja también en una época nos acompañó mucho en esos comités de fútbol. Y sobre todo a la unidad y capacidad de los 17 jóvenes que conforman el seleccionado y que aparecen en la foto de izquierda a derecha: Gabriel Uribe, Fernando Cadavid, Jaime Quirós, Pedro J. Cardona, Francisco Taborda, Walter Sierra, Jorge Aurelio Toro, Mario Saldarriaga, Luis Eduardo Montoya, Jaime Restrepo, Francisco Álvarez, Darío Escobar, Héctor Jiménez, Wilson Ortiz, Jaime Vélez e Iván Vázquez.
No aparece en la foto de Leonel Ramírez, tampoco aparece que mencionen ahí a Fabián López, a Fabián Becerra y a Roberto Gómez, que también, o sí lo mencioné, no, que también hacían parte de ese seleccionado, en cualquier momento estuvieron involucrados. Esta era la cancha más mala que había en Suroeste, porque en Jericó tenía una cancha muy bonita. Pueblo Rico tenía la mejor cancha del Suroeste, una cancha engramada grande, bien bonita. Támesis tenía una cancha en arenilla, pero una arenilla delgadita que no se rayaba a uno. Y nosotros con todas las dificultades salíamos y nos hacíamos estallar ahí en la cancha. El amigo Guagua mantenía un alicate detrás de la palmera. En ese tiempo los guayos de ellos eran de esos que se clavaban con puntillas. Yo vi a jugar a Guagua mucho tiempo, mucho. Y cuando le chuzaba la puntilla por dentro, él se iba callado detrás de la palma, sacaba el alicate y sacaba la puntilla y escondía el alicate y seguía jugando. Yo mantenía unas tenazas para sacarle los clavos a los taches, que eran unos taches de cuero, y tenía unas puntillas, entonces eso subía, como el piso era tan duro, las puntillas subía y yo tenía que ir a sacarlas con eso. Del Milán pasamos a la selección Liceo. La selección Liceo era casi el once andino porque era el que se ganaba todo. Todo en Andes. Nos ganamos 6 campeonatos interbarrios de seguido. Goleador JJ Galeano 4 años. La selección Liceo nos llaman a casi todos al once andino. Estaba Levi Ramírez, JJ Galeano, Guillermo Galeano, Jorge Acevedo, alias Reblujo. A nosotros nos conocían más por la chapa que por el nombre. Pero me tocó jugar con Jairo Toro, crack de los cracks. Este muchacho, Jairo Toro, le decía a los que le daban duro al balón, el balón no es para maltratarlo, el balón es para cuidarlo y tratarlo como una mujer delicadamente. Así, esa era la cantaleta de él. Le voy a contar una cuando nos dirigía en la selección del colegio, por ejemplo, don Leonel Ramírez, jugábamos contra un equipo. La selección del colegio siempre era el equipo donde estaban los más jóvenes, donde estábamos la gente que estudiábamos, los más jóvenes del pueblo. El equipo de los jóvenes era la selección del colegio. Jugábamos un partido contra, como se dice el cuento, del equipo de los viejos, que era la distribuidora Colombia, que la patrocinaba el señor Uriel Ramírez, que es muy conocido en el pueblo, que inició la distribuidora Colombia, que hoy en día existe todavía la distribuidora Colombia, y ellos tenían un equipo, eran los veteranos y los viejos del pueblo. En ese equipo jugaba el amigo Iván Mendoza, y en un primer tiempo el amigo Luis Fernando Castañeda, conocido como Escopeta, estuvo marcando la punta. Y por el lado de ese lado, Iván Mendoza nos hizo los 2 goles en el primer tiempo. Cuando entramos al descanso, el señor Leonel Ramírez trató fuerte a Luis Fernando y le decía: vendido, vendido, usted se compró para dejarle hacer los goles a Iván. Y el compañero de nosotros se le arrodillaba llorando diciendo que no. Entonces eso todo se nos quedó en la retina y en la mente de todos los deportistas, y luego nos juntábamos a recordar y a reírnos del mismo tema. Pues a mí me tocó un partido que siempre se me quedó en la memoria porque había en Medellín el torneo de primera categoría departamental, que era el que surtía los equipos profesionales a Medellín y a Nacional, y había un equipo particularmente que era el campeón de la primera, que se llamaba Calzado Ger, y ese equipo vino a jugar con nosotros aquí, pues siendo la cancha un potrero, como lo describimos anteriormente. Estamos hablando de la época de 1975, más o menos. Y esta gente llegaron en un bus de la empresa y se alojaron aquí en el hotel, en el parque, en el hotel de Don Camilo. Y de ahí salieron ya uniformados y masajeados y bien peinados y de todo, y denle para el bus. Y esa cancha que no le cabía un alma. Y nosotros entrenando ahí en el lotecito que había enseguida del colegio,
donde está construido ahora el Coliseo Cubierto. Ahí entrene y entrene y entrene y caliente y esperando ese equipo. Cuando de pronto nosotros sentimos que estalló un ruido en la tribuna y era que había llegado el equipo, llegaron en el bus, se bajaron ahí en la tienda del Mosco y entraron en fila india a la cancha. Qué belleza de uniforme, los que conocen un poquito del Peñarol de Uruguay, ese era el uniforme de ese equipo. Y nosotros apenas nos quedamos manicruzados, ya calientes, ya echando casi que vapor, viendo la presentación de ese equipo, y nosotros apenas nos mirábamos el uniforme, remendadito por todos los lados, y salimos y jugamos un partido de esos partidos que nunca se olvidan en la vida. Y le ganamos a esta gente ese partido 2-1, ya por allá terminando el partido, como faltando 12 minutos, les metimos el segundo gol y ganamos. Eso fue una locura. Y la tribuna a reventar, y las apuestas que reventaban. Y recuerdo que también se me grabó mucho en unas fiestas de la Bienal Catía, le ganamos 2-1 o 3-1 al Medellín aquí, Medellín profesional, en medio de un aguacero que cayó un vendaval antes del partido. Esa cancha parecía jabón, y así salimos a jugar y le ganamos al Medellín. La parte más importante de uno como ser humano, en especial como futbolista, es haber integrado la selección. Ese es el moño de la torta, como decimos. Lo más importante es lograr. Yo digo, yo jugué en el Once Andino, yo jugué en la selección Andes. Ese es el orgullo que uno como futbolista, en un pueblo como este de renombre, que es respetado a nivel departamental, decir, usted fue integrante del Once Andino, del seleccionado de Andes, es el mayor orgullo que uno puede tener como futbolista. El Once Andino se caracterizó por el uniforme. El Once Andino, a donde iba, siempre lo reconocían particularmente por el uniforme, que era así como esta camiseta que yo tengo puesta, como la camiseta que tienen algunas fotos que ya Irene ahora les irá a mostrar, que era un rojo y negro. En la Argentina, por ejemplo, hay 3 equipos que tienen el mismo uniforme, que son el Newell's Old Boys, el Unión de Santa Fe y el Colón de Santa Fe. En Colombia hay un equipo muy famoso que es el Cúcuta Deportivo, que también se hizo famoso por su uniforme. ¿Por qué ese uniforme? Porque fueron los Quijotes de la época, los hermanos Aramburos, los que iniciaron la época del Once Andino, quienes el primer uniforme que le acomodaron al equipo fue el rojo y negro, combinado con blanco. Y le pusieron en el pecho unas letras, el 11 y la A, que quieren decir Once Andino. A partir de ahí, siempre se llamó Once Andino. Llega mi papá y Norberto Acevedo, que caen a la Junta, encargados de la Junta de Deportes de Andes, y le cambian el nombre a Selección Andes, porque decían, es que el Once Andino no está representando a un municipio, está representando a un grupo de 11, o un nombre y un equipo de un interbarrios. Entonces se lo cambian, y hay un choque también entre los que crearon el Once Andino y los que cambiaron el nombre, y el color del uniforme, que ya empezó a ser verde y amarillo, y ya después lo cambian a la bandera de Andes, amarillo, blanco y verde. ¿Por qué se cambiaron los colores del Once Andino? Porque hubo algunos dirigentes aquí que no eran partidarios de que los dineros sucios o dineros de la mafia, como ellos lo llamaban, entraran a uniformar el seleccionado de Andes. Y nos regalaron un uniforme completo, con guayos y todo, y no lo quisieron recibir. Más bien hicieron una colecta y nos dieron un uniforme verde, blanco y amarillo para la selección. A partir de ahí ya nunca más se volvió a hablar del Once Andino como equipo de fútbol representativo del municipio de Andes. Yo recuerdo de niño haber conocido
un uniforme cuando también Andes tenía otro gran grupo de futbolistas, un uniforme rayado que era amarillo, como un amarillo y negro, muy lindo, por allá en el 69, en el 70, y a partir de ahí llegó para mí, antes parece que había habido el color rojo y negro, pero volvió a cambiar de ese amarillo y negro rayado al rojo y negro y al estilo del Cúcuta Deportivo. Sinceramente no sé por qué, no entiendo por qué, siendo una combinación muy linda y todos podemos ver en los recuerdos, en las fotos que hay ahí, que se ve muy lindo el uniforme, pero preferiría uno, obviamente, los colores de la bandera. Da más identidad, creería uno, pero no soy capaz de resolverle la inquietud. El Once Andino tiene una belleza muy singular y muy particular, que es un nombre buscado de acuerdo a lo que es Andes. Entonces, 11 jugadores y de Andes, 11 andinos. Creo que ninguna selección en el mundo puede llevar un nombre tan espectacular, tan bonito, tan sonoro y que los mismos jugadores se sientan orgullosos de representar el Once Andino, los famosos 11 andinos. Sí sé que por los colores de Andes los jugamos verde, amarillo y blanco. Los pasamos de todos los seleccionados, algunos jugábamos con uniformes diferentes los seleccionados, en especial fútbol jugaba rojo y negro, pero ya todos los seleccionados me imagino que por todo el mundo conforme y por buscar los colores del municipio, todos los seleccionados los buscamos verde, blanco y amarillo, que son los colores del municipio. Y ya todos los seleccionados empezamos a jugar con ellos. Pero en realidad no tengo conocimiento porque llegamos a jugar con un uniforme que fue el uniforme en real que diferenció y distinguió al Once Andino real. En todas partes que llegamos, el uniforme de presentación de nosotros era rojo y negro. Con esta reseña, Irene, prácticamente se terminó la vida del Once Andino como hecho histórico en el municipio, contándoles además que se terminó porque ya a nosotros como dirigentes deportivos que ya salimos, no salimos porque nos hubieran echado ni porque nos dijeron no los queremos más, no, salimos porque quisimos darle un espacio a otros dirigentes que ya venían haciendo carrera como directivos, pero ellos acabaron con la historia del Once Andino y empezaron una historia muy bonita que le ha dado muchos frutos al fútbol en Andes, que es la época del seleccionado municipal de Andes, ya vestido con los colores de la bandera, el verde, el amarillo y blanco. Ahí, ya en el 82, arrancó esa historia con otros personajes y con otros deportistas, con otros futbolistas. Ahí ya Andes ganó el primer torneo intermunicipal de fútbol en Carmen de Viboral, de la mano de Humberto Posada. Y luego en Segovia ganaron el segundo torneo intermunicipal de fútbol de la mano de Wilson Ortiz, que Wilson había sido integrante de este Once Andino que ganó la clasificación para ir a disputar la final en Medellín. Yo resulté técnico por accidente, porque hubo un intervalo, un espacio en que no había selección. No hubo selección y los compañeros tenían ganas de jugar y de todo, entonces nos reunimos el grupo de los jugadores que nos conocíamos y yo tomé la vocería por decir algo así, y íbamos y jugábamos a algún lado de cuenta nosotros, empezamos y invitábamos a equipos a que vinieran aquí a jugar, y ya llegó el campeonato intermunicipal y ya por intermedio de la alcaldía y todo, ya me llamaron, me dieron la vocería para dirigir el equipo, me dieron la autonomía y así empecé. Ya como entrenador sobresalieron una serie de jugadores
en el seleccionado que manejé, que dirigí, que entre ellos estuvieron jugadores muy conocidos. Fallecido Jairo Rico, excelente. Wilson Quiseno, el amigo Wilson. Carlos Fernando Rodríguez, el Tupaco Rodríguez. Inclusive probó fútbol en altos niveles. Estuvo jugando en Millonarios, en Nacional, en Dinastía, en el mismo Itagüí. Ya como profesional, llegó a profesional. Por cosas del destino no terminó la carrera ahí, sino que fue algo global, superficial. Pero hubo unos excelentes jugadores y con ese seleccionado quedamos 2 veces campeones de Antioquia. A nivel departamental quedamos 2 veces campeones. La primera en el Carmen de Viboral y luego totalmente invictos en Segovia. Bueno, y aquí tenemos las acciones, la pelota vaya en terreno del municipio de Caldas. Carlos Fernando el Tupaco Rodríguez presiona la esférica, recuperan los hombres del seleccionado de Caldas, envía nuevamente a terreno del municipio de Andes, recupera Edwin Jiménez para Tato, el hombre de creación de la selección de Andes. La final la jugamos en el Carmen de Viboral, pero iniciamos en otras sedes, en Marinilla, en las sedes del Oriente, en Río Negro, y luego la final, como eran 4 sedes, la final, el equipo del Oriente que llegó a la final fue el Carmen de Viboral, una cancha en arenilla que era semejante a la nuestra para ese entonces, y fuimos y jugamos la final allá. Quedamos 0-0 y la definimos a penaltis. Para ese entonces, algunos recordamos un futbolista del pueblo que se llamaba Carlos Lotero, que le daba durísimo al balón, durísimo. Pero para ese entonces estaba un poquitico afectado de la rodilla, pero de todas formas era integrante de la selección y yo lo llevé. Y yo lo utilizaba únicamente en los partidos cuando íbamos a definir por penaltis, porque le tenía mucha confianza y era casi seguro el gol con él cuando pateaba, porque le daba demasiado duro y bien colocado. En ese Oriente, tengo para recordar que el portero del seleccionado de Andes fue el señor Didier Muñoz, que fue jugador profesional, que tapó en el Envigado, arriba en Junior, pero para esos inicios estaba en Envigado apenas en la primera A y logramos obtener el permiso para que fuera y tapara con nosotros. Él fue el portero del seleccionado Andes cuando quedamos campeones la primera vez. Inclusive también cobraba penaltis él. Y la final la logramos en el Oriente, les ganamos 5-3 a los penaltis. Pero al menos logró obtener un título a nivel departamental, eso sí está claro. Yo diría que en el 2000 conformamos un gran seleccionado. Yo diría que el mejor equipo que conformamos en Andes en toda la historia, yo diría que fue el seleccionado que llevamos a Segovia. Ese seleccionado, para ese entonces, Carlos Fernando Rodríguez, el Tupaco, jugaba en Dinastía. Y de refuerzo nosotros llevamos 2 compañeros de él. De Dinastía los llevamos a Segovia. A Segovia participamos 16 equipos. En Segovia nos quedamos 11 días en esa final. Fue una experiencia lo máximo, porque llegaron muy buenos equipos, todo el mundo reforzado, nosotros íbamos súper bien y logramos quedar campeones invictos, no perdimos con nadie, quedamos derechos, campeones indiscutibles. Entonces eso fue un renombre más que le dimos al municipio de Andes a nivel de Antioquia. A estos futbolistas que yo acabo de mencionar como integrantes del Once Andino y a los que le precedieron, que fueron los que sembraron la fiebre del fútbol en Andes, se les debe que Andes hoy por hoy sea nombrado en el ámbito mundial, nacional y departamental por algunos futbolistas que nos han dado lustre, como Tato González, que fue el primer futbolista profesional que tuvo Andes, como Juan Jairo Galeano, que es pues nuestro máximo referente en el momento. También está Didier Muñoz, que es portero de selección, que estuvo con el Bolillo Gómez manejando
como instructor de porteros la selección de Panamá. Hoy por hoy está como instructor de porteros en el Medellín. Entonces ellos lograron llegar al profesionalismo. Y de los que mencionamos como jugadores de selección de Andes, algunos hicieron pinito en el profesionalismo, como Tupaco, como Edwin Jiménez, como Diego Mejía y muchos otros. Bueno, habilitada la acción. Vamos a ver. Y gol, 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 gol. Gol del Once Andino. La época del Andino de Oro fue en 1980 que emigré de Andes a la selección Antioquia y hasta 1995 donde me retiré del fútbol. Recuerdo por ejemplo el apodo remoquete del Andino de Oro me lo puso el paisita Munera Isman cuando yo empecé a despuntar o a mostrarme como jugador, y en una de esas narraciones espectaculares que hacía me puso el Andino de Oro, de manera que eso lo recuerdo con un amor muy grande, con un agradecimiento, y hasta el 95 que ya me retiré del fútbol y aún sigo llevando en mi frente con mucho orgullo el remoquete del Andino de Oro. Andes, lo único, gracias, mil gracias. A todos. El orgullo más grande que yo siento de haber llegado al fútbol profesional colombiano es ser andino, es representar a este pueblo, es llevarlo en mi frente, en mi pecho, en mi corazón con el mayor orgullo del mundo, porque como recuerdo la primera entrevista que me hicieron a mí en el periódico más famoso, uno de los periódicos más famosos de Antioquia, de Colombia, que es el Colombiano, en 1980, y yo en el titular decía: a Andes le debo todo, porque verdaderamente Andes para mí lo es todo, es el pueblo que me vio nacer, crecer, formarme, desarrollarme. Andes me lo dio todo en la parte social, cultural, económica, y soy el montañero de Andes, el Andino de Oro. Un agradecimiento muy especial a usted y a UPAN por brindar esta oportunidad de contarle a las generaciones de hoy, a los deportistas y más concretamente a la gente del fútbol, la historia del Once Andino. Don Iván Darío, nosotros también le agradecemos a usted y a todas aquellas personas que de una u otra manera hicieron posible este programa especial. Yo me despido desde el Estadio Municipal, lugar donde se inició toda esta historia y donde en este momento juegan aquellos niños que serán el futuro del fútbol acá en el municipio de Andes. Nos vemos en una próxima oportunidad.